Aquí es importante también decir que la política de aranceles es una política que consiste en generar impuestos en las empresas importadoras. Es decir, un arancel es un impuesto que genera una empresa, que genera el gobierno hacia una empresa que esté importando para tratar de, por un lado, incrementar la recaudación fiscal y por otro lado, desincentivar la compra de productos provenientes del extranjero. Entonces, en este caso, cuando se hacen tratados de libre comercio, por lo general, los aranceles tienden a ser cero. Por lo general tienden hacia la baja, ¿no? Trump contra México. ¿Se avecina una guerra económica? Donald Trump está de vuelta en la Casa Blanca y con él una serie de medidas que podrían cambiar por completo la relación económica entre México y Estados Unidos. Aranceles, revisión del TEMEC y nuevas restricciones migratorias son solo algunas de las decisiones que podrían golpear la economía mexicana. ¿Estamos frente a una nueva guerra comercial? ¿Qué sectores se verán más afectados? Y sobre todo, ¿cómo debería prepararse México para este nuevo escenario? Hoy, en la caja de Pandora, analizamos las consecuencias de las políticas económicas de Trump y su impacto en México. Para ello nos acompañan dos expertos en la materia, que ambos son economistas, son doctores en economía por la universidad más prestigiosa de este país, que es la UNAM. Aunque les pese a todas las privadas, pues es esta, es la UNAM. Cuento con el honor de tener la presencia aquí de la doctora Beatriz Minguer. Ella es doctora en economía, también tiene su licenciatura, en economía y maestra en desarrollo urbano por el Colmex. También contamos con otro doctor en economía, Josafat Hernández. Él es tú totalmente hecho en la UNAM de todo, ¿verdad? De licenciatura hasta doctorado. Eres Puma desde inicio. Ahora sí, sin más preámbulo y sin más o sin menos rollo, quiero pasar a la primera pregunta. ¿Cuáles son las principales modificaciones que Trump pretende hacer al TEMEC y qué implicaciones tendría para México? Pero antes de eso, si nos pudieran dar un antecedente, porque muchos casi no nos enteramos del todo bien cuando pasamos de Telecán a Temec, que entiendo que fue en el 2018, y es que aparte fue recién que iniciamos aquí un nuevo gobierno totalmente nuevo, que llegó el gobierno de López Obrador, y recién también llegaba Trump, que era como también un perfecto desconocido en el sentido político, ¿no? Era un fanfarrón, pero entonces, como que todas esas negociaciones, para mí, malmente, y quizá para muchos, también se nos pasó como que sí, supimos que quizá Marcelo Ebrard estaba en eso, pero no supimos en qué quedaron. O qué pasó al Telecán, ya no hubo Telecán, cómo fue que pasamos a Temec, si nos pudieran compartir esos antecedentes antes de las modificaciones que pretende hacer Trump al Temec, si nos pudieran ampliar esta mirada, por favor. Si quieren inicio yo de manera muy también escueta en términos de esta que estás mencionando, Lore, respecto a cómo cambiamos del Telecán que inició en 1994. Recordemos que fue nuestro abrupto amanecer del 1994 con Telecán y con la entrada del Ejército Zapatista también Ujú, sí, es cierto. en actividades. Entonces, fue sin duda un amanecer complejo ese de 1994.
Pero bueno, ahí se inicia, digamos, este proceso del Telecán y cambia, digamos, a partir de justo del inicio del gobierno de López Obrador, pero entra en vigor hasta el 1 de julio del 2020, ¿no? El, Ah, con el TEMEC, razón. eh, digamos que mantiene las mismas, elementos importantes del Telecán, ¿no? Que era justamente tratar de que se haga un vínculo entre los tres países miembros, un vínculo importante comercial en donde hay una preferencia arancelaria entre los tres. Sin embargo, sí cambian en algunos elementos, como en la industria automotriz, en los derechos laborales. Recuerdan que en ese momento también se obligó, digamos, aunque creo que era una política también nacional, a que los sueldos y salarios de los mexicanos estuvieran por encima, para que no fuera, digamos, una competencia que fuera a través de los costos laborales, que además el TEMEC, ya sabemos, había trabajado así justamente, ¿no? El Telecam, perdón, había trabajado justamente con ventajas en costos laborales y en ventajas de recursos naturales, ¿no? Entonces, digamos que había sido parte de los dos ejes que se habían estado explotando y dominando, había sido la fuerza de trabajo y la naturaleza, ¿no? Entonces, justamente uno de los elementos que cambia en el TEMEC, ya cuando en su entrada en vigor, es reforzar, digamos, los salarios a nivel nacional para que no hubiera esa competencia, decía Estados Unidos, injusta con los costos laborales tan bajos de México, ¿no? Y también recordemos que con la entrada de Trump, él quería también muchísimas concesiones en materia petrolera, pero aquí hubo un importante freno a eso y quitaron pues toda esa parte energética que tenía propuesta por Trump y pues gracias a las negociaciones importantes que hizo y a la exigencia que hizo López Obrador, se quitó todo eso del petróleo y se quedó solamente un párrafo en donde decía que el petróleo es propiedad de la nación, ¿no? Entonces, como una empresa estratégica, se queda eso establecido en el TEMEC y se acepta por Estados Unidos. Ah, mira, yo creo que eso muchos no sabíamos, que también la cuestión energética estuvo en juego en la renegociación. O sea que antes estaba un poco, como quien dice, desregularizado o más China libre, o cómo fue eso, que con la renegociación sí se pudo decir, aquí no tocas. Lo que yo entiendo un poco también para complementar lo que Por decía favor, sí, Beatriz, tiene que ver con el tema de cómo el TEMEC resulta ser un tipo de acuerdo que se establece entre Estados Unidos, Canadá y México, considerando que el Telecán, que se funda en el 94 y dura hasta 2018, por decirlo de alguna forma, en ese periodo, pues había abierto el libre comercio en general, se incrementó, digamos, la integración económica entre México, Canadá, Estados Unidos, pero en gran medida, y ese es el argumento de Trump, el comercio de Estados Unidos con respecto a México empezó a ser deficitario y en particular el auge económico de China lo que hizo fue usar en gran medida la economía mexicana para exportar productos desde México a China, ¿no? Pero en general, por la forma en cómo se estructuró las cadenas productivas globales, en semiconductores, en automóviles, en televisores, computadoras, etcétera, lo que pasó fue que en gran medida se importaba del sudeste asiático a México y desde aquí se ensamblaban y de aquí se exportaba a los Estados Unidos. Y eso lo que generó fue una situación de que China creció mucho, China aumentó muchísimo su peso en la economía global sin tener acuerdos comerciales ni con Estados Unidos ni con México. Entonces Trump decía que se usaba a México como un trampolín para invadir de productos chinos a los Estados Unidos. Entonces lo que se planteó fue que se redujera, por un lado, este flujo de comercio
incrementando aranceles hacia China. Por otro lado, lo que se generó fue la idea de que tiene que aumentar el contenido nacional de productos en coches, automóviles, computadoras, etcétera, de México, para que de México se lanzara las exportaciones a Estados Unidos, y eso generó pues una situación en la cual cambió, digamos, la dinámica del comercio en general. Aquí es importante también decir que la política de aranceles es una política que consiste en generar impuestos en las empresas importadoras. Es decir, un arancel es un impuesto que genera una empresa, que genera el gobierno hacia una empresa que esté importando para tratar de, por un lado, incrementar la recaudación fiscal y por otro lado, desincentivar la compra de productos provenientes del extranjero. Entonces, en este caso, cuando se hacen tratados de libre comercio, por lo general, los aranceles tienden a ser cero, por lo general tienden hacia la baja, ¿no? A convertirse en aranceles cero, ¿no? Pero, digamos, en el caso de Trump, lo que está planteando es un cambio en las reglas del juego de comercio, en este caso con México y con Canadá, eh, ahorita pues amagando con el tema de los aranceles, ¿no? Anunciando que va a incrementar a 25% los aranceles y por otro lado, pues ya también incidiendo directamente en nuestro país, porque esa es la gran diferencia que yo veo con respecto al el TEME con respecto al Telecán, que nos dicen básicamente con quién sí podemos comerciar y con quién no podemos comerciar. Y en este caso es totalmente una prohibición de comercio de México hacia China, al menos de tener un tratado de libre comercio. Entonces, ese es un tema muy complejo. El otro gran tema tiene que ver con que el TEMEC se tiene que estar revisando cada 6 años. Entonces, eso es un tema también muy importante, porque a diferencia del Telecán, que no había claridad exactamente de ese proceso, en el caso del TEMEC sí, y es cada 6 años que se va a estar revisando. Ahora nos toca revisar el TEMEC en 2026, porque se firma en 2018, hay un proceso de entrada en vigor de 2 años, y ya en 2020 es cuando entra en vigor, cuando ya se aplica tal cual el TEMEC como lo tenemos. Entonces, en 2026 se va a tener que renegociar, y en el contexto global con Trump en el gobierno en este segundo mandato, pues va a ser súper complejo, porque también está el debate si Donald Trump él mismo está violentando los términos del TEMEC. Y bueno, sobre eso podemos platicar más adelante. Pues no, nada más un poco, pues esto de los aranceles que tiene que ver con ese impuesto o tarifa que se impone, ahora sí, a los países con el fin de regular el comercio, ¿no? O sea, eso es una medida de regulación comercial y de protección hacia el mercado nacional, ¿no? Que justamente es lo que está haciendo ahorita Trump, ¿no? Está protegiendo su mercado nacional, porque lo que estamos viendo es justamente un cambio muy interesante de la posición de Estados Unidos siendo un globalista a ser un nacionalista, proteccionista, ¿no? Que yo digo que siempre había sido además, ¿no? O sea, sí, nunca dejó de serlo, siempre ¿no? proclamaba, claro, proclamaba muchísimo la apertura comercial, ¿no? La liberalización de la economía, cuando siempre fue un gran proteccionista de su propia economía. Entonces, hoy mismo es una evidencia clarísima. Bueno, lo único que hizo fue Estados Unidos destaparse, ¿no? Desenmascarar todo lo que ya había hecho previamente, y que ahora lo dice sin vergüenza y sin ningún tapujo, y pues nos parece muy escandaloso, pero en realidad es que había sido una tendencia que había sido desde hace muchos años, de manera mucho más velada, mucho más políticamente correcta, incluso para otros países, y justamente en eso radicaba pues la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Un acuerdo y un consenso del resto de los países para que ellos fueran la gran potencia mundial, justamente porque había mantenido pues digamos, esa rectitud políticamente correcta de decir cosas que no hacía, ¿no? Ahora Trump se destapa, ¿no? Y destapa exactamente lo que ya había hecho desde hace muchos años Estados Unidos, y ahora sí resulta ser un gran escándalo, ¿no? Lo cual está bien, porque entonces
de gente, pues de qué se trata las políticas capitalistas, ¿no? Imperialistas de Estados Unidos y de todo el, digamos, el sistema propio del capital, ¿no? Que así funciona y es el momento de develar todo esto, ¿no? Ya no hay máscaras, fuera máscaras y esto es el capitalismo. Bienvenidos, ¿no? Y esto que dice Trump de vamos a convertir a Gaza en un bonito desarrollo inmobiliario para que la gente pueda vivir con calidad, porque ya en Gaza pues ya está todo Si destruido, ya fuera, no se fuera, puede fuera, vivir. fuera de la Entonces, realidad, ¿no? imagínate esas políticas de desarrollo urbano, ¿no? Generadas ahora por Trump, pero es algo que ya se ha hecho desde hace muchos años. Ahora es eso, desenmascararnos y decir, estos somos, ¿no? A ver, Betty, y a ver, Josa, se los planteo. Estuve, pues justo para preparar esta entrevista con ustedes, estuve escuchando un debate en la Deutsche Welle y tenían en el panel, justo tenían a uno, no defensor de Trump, pero más o menos. Porque decían, ah, sí, o sea, porque decían, es que obviamente todos decían que Trump era un fascista, ¿no? Entonces era el término fascista. El defensor de Trump decía, pero ¿por qué lo llaman fascista? Eh, es esta cosa que increíblemente lo que es el neoliberalismo, lo que te dice, o lo que es la economía clásica es que sea el mercado que se regule solito con la famosa mano invisible. Entonces, es como, no se entiende, pareciera que esta cuestión arancelaria que está haciendo Trump en sí es una política proteccionista totalmente contraria a a una política neoliberal que era la que había estado rigiendo. Entonces, pareciera, y digo pareciera, porque ahorita todo es apariencia, realmente todo está empezando, que Trump está teniendo una actitud de pues eso, proteccionista. Y ahora el tema del trabajo, que lo que dicen es, a ver, Trump le prometió a la clase trabajadora de ahí que les iba a conseguir de nuevo trabajo, ¿no? Entonces, quiere volver a traer otra vez las industrias y pues no sé si las maquilas, pero las industrias a Estados Unidos. O sea, es irónico, pareciera que está escuchando a los que quiere cumplirle a los trabajadores y que está metiendo una medida proteccionista cuando en teoría él es el ejemplo vivo del neoliberalismo. O sea, porque pues aparte en señor reality show es lo que representa. Que alguien me explique, alguno de ustedes, qué es este espejismo que está generando Trump y en sí, claro, a ver, eso es la cuestión económica. Ahora ya la cuestión que tiene que ver, que si con la estupidez que está diciendo con Gaza, que si el Golfo de México, ya sería otro tema. Ahorita nada más en lo económico es lo que no me acaba de cuadrar. Y lo que tú decías, Betty, a ver, es que no nos hagamos pentontos. Estados Unidos siempre fue proteccionista y claro, el campo hasta subsidio tenía. Por eso el campo mexicano jamás pudo competir con el campo mexicano. Acá en este caso, México tuvo que haber puesto aranceles al campo, ¿no? O sea, el tema de los productos que entraban de Estados Unidos, toda la porquería que nos entró del maíz transgénico. O sea, ¿qué está pasando aquí? Si me ayudan a entender Sí, qué. bueno, ahí me gustaría decir una cosa que de hecho Dime, en mi José. clase de historia del pensamiento económico lo vamos a trabajar en el CIDE, que tiene que ver con el pensamiento económico del proteccionismo. Y un tema que creo que a veces se pierde de vista es que uno de los principales padres fundadores de los Estados Unidos, junto con George Washington, es Alexander Hamilton, que este autor, además de que fue el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, él fue un economista que precisamente buscaba convertir a los Estados Unidos en tanto país joven que recientemente se había independizado del Reino Unido, en una potencia industrial.
Y entonces la forma de hacerlo era por medio de un proteccionismo, es decir, generar un conjunto de políticas arancelarias, generar, además de aranceles, prohibiciones directamente a cierto tipo de importaciones y buscar, sobre todo, invertir de parte del Estado en la formación de grandes industrias, ¿no? Entonces, autores como Hamilton se convirtieron en un gran referente sobre cómo generar un proceso acelerado de industrialización. Estados Unidos generó su industria no gracias al libre comercio, fue gracias al proteccionismo y a la inversión enorme que hicieron en ese momento los gobernantes de los Estados Unidos, y con eso generaron pues una industria muy potente en el norte de Estados Unidos. Luego vino el proceso de expansión de Estados Unidos, compran Luisiana, compran Florida, se anexan a Texas, posteriormente la guerra con México, se anexan toda California, Arizona, etcétera. Y eso lo que vino a hacer es acelerar una serie de contradicciones internas, donde se enfrenta un norte más industrial, producto de estas políticas proteccionistas, y un sur que era más agrícola y que estaba basado sobre todo en la producción de algodón y de una serie de dinámicas con base en esclavitud todavía, ¿no? Entonces se genera esa tensión, gana el norte y al final pues Estados Unidos construye toda una red ferroviaria, se industrializa, pero siempre con la dirección, con la rectoría del Estado, ¿no? Ya una vez que logran ellos generar su gran industria, ¿qué es lo que hacen? Usan sus grandes barcos para obligar a diferentes países como China y Japón a cañonazos a abrir sus economías. Y es lo que hicieron posteriormente. De hecho, Japón estuvo cerrado durante cerca de 300 años en el periodo Tokugawa. Posteriormente se vieron obligados a abrir su economía porque los Estados Unidos los amenazaban, ¿no? Pero eso, digamos, dicen, pues haga que, o sea, que haya libre comercio, sí que haya libre comercio, siempre y cuando los principales productos más beneficiosos en el comercio internacional lo tengan ellos, ¿no? Entonces, cuando ellos ganan, les conviene el libre comercio, pero cuando pierden, como es el caso actual con China, acusan a China de sobrecapacidad productiva y acusan a China que China tiene competencia desleal, etcétera, porque China les está ganando en todos los terrenos. En el terreno tecnológico generó pues esta inteligencia artificial llamada DeepSeek, que con 5% del presupuesto de ChatGPT puede hacer la misma cantidad, digamos, de procesamiento de información o incluso hasta mejor, y solo usaron el 5% de lo que se presupuestó para ChatGPT. Es decir, se usó 6 millones de dólares para entrenar esta inteligencia artificial, mientras ChatGPT usaron cerca de 600 mil millones de dólares. Entonces hubo una tendencia muy fuerte de abaratamiento de costos. En el terreno de los coches eléctricos de China le llevan 10 años de ventaja a los Estados Unidos, a Elon Musk, a Tesla. Entonces, en ese contexto, ya no quieren competir porque no tienen la capacidad tecnológica ni económica para hacerle frente a este titán asiático. Entonces, en ese contexto, lo que hay que ver es que Estados Unidos siempre ha sido imperialista desde que inició, siempre ha tenido un gran papel el Estado en la economía estadounidense, incluso en la época de Ronald Reagan. En esa época, incluso con todo y el neoliberalismo, no se desmanteló completamente el estado de bienestar. Siguieron los programas sociales, el seguro de desempleo, un conjunto de transferencias hacia las familias más pobres, todo lo que fue el New Deal, que fue lo que generó Roosevelt más o menos en los años 20, el nuevo trato, generó todo un conjunto de dinámicas de bienestar que durante la etapa neoliberal siguieron. Entonces es mentira que Estados Unidos haya sido una economía totalmente neoliberal en el sentido de que haya desaparecido todo el estado de bienestar. Lo que sí es que se incrementó la privatización. Obviamente los grandes capitales adquirieron un poder enorme y cada vez son capaces de doblegar, digamos, a países enteros. Pero lo que sí me parece que es muy importante decir
es que el Estado en los Estados Unidos es muy importante. Allá no hay evasión de impuestos, allá el fisco persigue a los ricos y les obliga a pagar, y digamos hay una dinámica en el cual el Estado sí tiene una rectoría, ¿no? Creo que eso es un tema importante. Se perdió, creo que esa rectoría se fue minando conforme fue avanzando el neoliberalismo, y me parece que Trump simplemente lo único que hace es retomar este nacionalismo económico que ya estaba en Hamilton, que ya estaba en los diferentes estadounidenses como Roosevelt, y me parece que en la actualidad él se presentaría a sí mismo como un continuador de eso. Entonces yo creo que en el fondo lo que se muestra es que esa faceta estadounidense siempre ha sido proteccionista, siempre ha sido de tener un Estado muy potente, muy fuerte, presente en todos lados y acompañando a la acumulación capitalista a escala nacional y a escala planetaria. Uf, Beatriz, ¿qué no dices Pues, pues sobre, mire, como lo que decía, ¿no? De fuera máscaras, máscaras, ajá. así fuera máscaras. Y yo creo que sí, la hipocresía del liberalismo económico, pues hoy es más clara, ¿no? Que antes, cuando en realidad, pues sí, nos ha obligado a someternos, sobre todo a las economías de América Latina y del sur global, a una división internacional del trabajo en donde ellos siempre han sido los beneficiados, y nos ha sometido a diversos patrones de acumulación en los cuales siempre hemos estado supeditados a la dependencia tecnológica, ¿no? De otros países, especialmente nosotros de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues si pensamos desde el periodo de la Gran Depresión, en donde teníamos un patrón, antes de la Gran Depresión, donde teníamos un patrón de acumulación liberal, pues entonces nosotros nos vemos como México y América Latina supeditados a la industrialización, orientada a la extracción y a la exportación de materias primas, donde se desarrollaron redes ferroviarias, puertos y ciudades también, pero que estuvieron articulados a enclaves mineros y también agrícolas y petroleros, ¿no? Extrayendo nuestros recursos naturales para servicio de Estados Unidos, ¿no? También hubo una concentración muy desigual, ¿no? Los capitales y los puertos crecieron como también nodos de comercio exterior, mientras que en el interior del país pues permanecía totalmente un desarrollo industrial muy marginal, ¿no? Muy precario. En los países centrales, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, entonces pues consolidaron sus industrias, mientras que pues las periferias en América Latina, Asia y África pues se dedicaron justamente a la producción primaria, ¿no? Dejándonos como esa parte del proceso de producción a nivel mundial, y pues digamos que empieza también o se consolida más bien un proceso de colonialismo y dependencia en ese proceso. Pero no fue diferente tampoco en el patrón keynesiano, ¿no? Que hubo sí una diferencia porque justamente se evidencian las limitaciones del liberalismo económico y dicen, bueno, ahora sí hay que intervenir, ¿no? El Estado tiene que intervenir para regular todos los problemas que se generan en el mercado financiero y que no tenían regulación. Sin embargo, cuando nosotros entramos, y también América Latina en general, al proceso de industrialización por sustitución de importaciones, también, si bien se crean paraestatales y se invierte en infraestructura urbana, electricidad, en siderurgia, eh, también hubo una migración muy importante del campo a la ciudad, abandonando el campo, como bien decías, ¿no? En ese proceso, el campo financió a la industria, ¿no? Y se abandonó totalmente el campo. Muchos de la infraestructura o de lo que conocemos como condiciones generales de la producción, que es infraestructura, equipamiento, servicios, los generó el Estado, ¿no? Hubo una importante injerencia, sí, del Estado. Sin embargo, como dice algunos académicos como Pradilla, pues fue un proceso de industrialización tardía, trunca, tecnológicamente dependiente, transnacionalizada, desigual, contradictoria, ¿no? Y como el propio Silva Herzog, también un ideólogo de este mismo
proyecto de ¿Papá o hijo? industrialización y sustitución. El padre, por supuesto, ¿no? Para aclarar, ¿no? Para Más bien aclarar. es el Ya. abuelo, es el abuelo. Es el abuelo, Ah, tienes es el razón. abuelo. Ni siquiera es el padre, es el abuelo. El Claro, claro, economista es es el el. abuelo. Sí, porque luego el papá el papá es el político, ¿no? El priista. Sí, Y el hijo es sí, el sí, sí. Así es. Exactamente, exactamente. Hablamos de nuestro ícono también en la Facultad de Economía, ¿no? Mm. De don Jesús Silva Herzog. Bueno, él mismo en los 70 hacía una crítica muy importante a este proceso de industrialización por sustitución de importaciones y al Estado benefactor, porque había sido pues justamente un proceso que no tuvo planeación, que fue muy dependiente de la tecnología estadounidense, muy servil al capital también estadounidense y al propio país estadounidense, donde dice él mismo, él le llama neoporfirismo a esto, ¿no? Y habla y dice que pues no fue ni fortalecedor del Estado ni benefactor en realidad para la población, a pesar de que hubo un proceso de crecimiento económico muy importante en ese momento, en realidad no se reforzó nuestra industrialización como se estaba pensando o como se debería haber pensado, mucho más independiente tecnológicamente, ¿no? Que siguió siendo absolutamente dependiente de esa de los procesos de industrialización tecnológica que estaba generándose en Estados Unidos, ¿no? O sea, a ver, Entonces, eso también, no, sí, no, no, nomás una duda. Este proceso de industrialización que se truncó, lo pudiéramos ubicar que empieza en el 40 sí, y que se agota que en el 70, en los 70 es cuando se claro, agota cuando y que es inicia, cuando está claro, el modelo de sustitución de importaciones. Pero entonces lo que ustedes me dicen es que sí, estaba este modelo, pero la industrialización no se acompañó, no hubo tal. sí, más bien, pues sí hay un proceso, sí, en donde inicia un proyecto importante de generación de infraestructura, ¿no? En México, sin embargo, siempre fue dependiente tecnológicamente de Estados Unidos, ¿no? Mm. Que ese ha sido, digamos, nuestro proceso de carga hasta la fecha, que no hemos podido resarcir, que tenemos nosotros ahí pues un rezago importantísimo respecto a Estados Unidos y justamente ese era el, digamos, en el contexto internacional en donde nos querían embonar en todo el proceso de división internacional del trabajo, ¿no? Manteniéndonos supeditados a la tecnología que se creaba en Estados Unidos sin que fuéramos independientes en ese sentido, ¿no? Entonces nos mantenían de esa forma siendo un país primario exportador, ¿no? Y sin una base tecnológica importante desarrollada desde lo nacional. Sí, Pero casi José, toda querías América comentar. Latina estuvo en eso, ¿no? O sea, ¿qué Así es. país? Exactamente. O Sí, sea, sí, todos sí. se quedaron igual, Eso, ¿sí? exacto. Josa, tú ibas a agregar, Sí, abonar, sí, ajá, algo. iba a agregar precisamente a Ajá, lo que comenta Beatriz. Iba a decir bueno, primero, durante la época del Porfirio Díaz, ajá. México tuvo un proceso de desarrollo económico basado en lo que es el modelo primario exportador, ¿no? Entonces, todas las redes ferroviarias que se crearon en ese entonces, muchas de ellas era para exportar enequén, ¿no? Y en otros lugares, pues exportar plata y minerales, ¿no? También productos agrícolas. Ya cuando viene la época de la industrialización por sustitución de importaciones, eso viene acompañando al proceso de desarrollo económico que emerge luego de la Revolución Mexicana, y eso es más o menos de 1929 hasta 1982, que es el periodo en el cual se piensa que estuvo vigente este modelo económico, y ahí se desarrolla la industria hasta cierto punto. Es decir, usualmente los historiadores dicen, se logró la industrialización, la etapa fácil, que consiste en bienes de consumo, es decir, ropa, bicicletas, tazas, cosas que tienen que ver con el consumo cotidiano, bienes de consumo, eso sí lo logramos hacer hasta cierto punto. Lo que no pudimos hacer fue producir máquinas, no pudimos producir
bienes de capital, porque esos son los que teníamos que importar de los Estados Unidos y de Europa, y ahí es donde se truncó nuestro desarrollo industrial. Y lo peor estuvo cuando se nos obligó a abrir, digamos, nuestras economías, porque teníamos aranceles, nosotros también teníamos una política de protección de nuestras industrias, se prohibían cierto tipo de importaciones, etcétera, y lo que pasó, sobre todo ya en los años 80, ya con la etapa neoliberal, cuando viene la crisis de la deuda, es que se nos obliga a abrir nuestras economías. En lugar de los cañonazos que lanzaron, digamos, los gringos a los japoneses para marcar el fin de la época Tokugawa y la apertura de Japón al comercio internacional, a nosotros se nos obligó por medio de cartas de intención del Fondo Monetario Internacional. Y una vez que se firman esas cartas, México entra de lleno a lo que se conoce como Acuerdo General de Aranceles, en inglés es el GATT, y una vez que se genera ese acuerdo en 1986, México ya prácticamente reduce los aranceles a nivel global y luego empieza un proceso de apertura económica, de tal manera que México tiene cerca de 50 tratados comerciales en el mundo entero, desprotege totalmente su industria. La industria durante la etapa neoliberal, lo que teníamos se destruyó, se desmanteló prácticamente todo, entramos en un proceso de desindustrialización en términos, digamos, de producción interna. Gran parte de la industria textil proviene, digamos, la ropa que tenemos proviene de China y en gran medida lo que pasó también en ese momento es que se reorientó el modelo económico a lo que se conoce como industrialización orientada a las exportaciones. Eso se acentuó con el Tratado de Libre Comercio en el 94 y a la actualidad estamos todavía con ese modelo. El gran reto en la actualidad es ver qué tipo de modelo de industrialización necesitamos, cómo vamos a generar una industria. Y me parece que en este contexto tendríamos que pensar en una especie de síntesis en un sentido hegeliano, en un sentido marxista, en un sentido de juntar tanto la industrialización orientada a las exportaciones como a la industrialización orientada a las importaciones, y eso nos debería de llevar, por un lado, a fortalecer nuestro mercado interno, generar una economía más fuerte en lo interno y producir, digamos, en ese sentido, una industria como la de semiconductores que se busca satisfaga la demanda nacional de ese producto, pero también tendríamos que diversificar nuestras relaciones comerciales en el mundo entero para no depender en 80% de nuestras exportaciones a los Estados Unidos. Y yo en ese sentido, siempre que puedo lo digo, tendríamos que acercarnos a BRICS, a este bloque comercial nuevo que está emergiendo a partir de este nuevo mundo multipolar, con China, digamos, como principal líder, pero también Rusia, India, Brasil, Irán, todo ese conjunto de países que está creando esta nueva organización y que en su conjunto concentra cerca del 51% del PIB global. Entonces creo que eso es un tema muy importante que tendríamos que ver, por lo menos tener una agenda con BRICS, no actuar como si BRICS no existiera, porque Claro. pareciera que por lo que se dice a nivel de gobierno y lo que se dice a nivel general, pareciera que no existe BRICS, ¿no? Entonces sí tenemos que tener una agenda para acercarnos con ellos y por eso yo creo que tendríamos que pensar en una hibridación del modelo de sustitución de importaciones, porque sí necesitamos y lo vamos a necesitar una sustitución de importaciones por el tema del TEMEC y por otro lado, diversificar y también exportar cosas, mercancías, bienes y servicios a China, a la India, a Rusia y generar en ese sentido una mayor diversificación. Nosotros dependemos en 80% de nuestras exportaciones a Estados Unidos, pero por ejemplo, Estados Unidos depende de México cerca del 40%. Realmente es mucho menor la relación que depende las importaciones y Estados Unidos a su vez tiene una mayor diversificación global de todas sus exportaciones, de tal manera que si México le pone aranceles a Estados Unidos, no les va a afectar tanto. También tienen un mercado interno muy fuerte, muy potente, y que eso también ha permitido generar una acumulación de capital en todo ese territorio
Y bueno, creo que en México tendríamos que fortalecer tanto los motores endógenos de crecimiento como los motores exógenos de crecimiento. O sea que si México toma como una medida, no sé, como de defensa, autodefensa, aranceles, no sería como nada, hacer nada, ni siquiera un rasguño. Sí les Porque fíjate, afecta, sí pero les no al afecta, pero mismo nivel no. que a nosotros. O sea, Escu- nosotros sí sí. no, nos golpea más. Escuchaba, fíjate que estaba escuchando ahorita cómo estaba reaccionando Canadá. Justo también era un reportaje de la Deutsche Welle también. Y Ujú, al parecer, digo, no, tampoco soy testigo de ello, pero lo que se veía en este reportaje especial es que ha habido un sentimiento eh, de raro nacionalista canadiense. O sea, que inclusive los quebecuas están bien, se les olvidó que se querían independizar y que están en un plan consume canadiense y consume local y consume, y que inclusive, por ejemplo, que licor gringo, que es demasiado lo que entra de licor gringo, no está entrando. O sea, es como, y no va a entrar. Y así ujú, de, ¿por qué no pudiéramos tener como un poco esta dignidad así de eso, ¿no? Consume local. Alguna vez estuvo esta campaña del consume hecho en México y que tenga el sellito de hecho en México. Pues, o sea, deberíamos una, no sé, como concientización ciudadana, decir, oye, pues no, o sea, este gandalla siempre, es que ha sido lo que dicen ustedes, ¿no? O sea, Estados Unidos toda la vida ha sido proteccionista, él, pero exige a todo mundo que se abran, ¿no? así Pero es. bajo las condiciones que el señorito de todas las administraciones han querido. La diferencia, claro, es que quizá Trump es muy descarado, como dice Betty, bueno, es que este es sin filtro, este va, pero todo el mundo, todos los presidentes lo habían hecho, nomás que este sí lo dice a lo bruto. Y lo que dices tú, Josa, de debería acercarse más a los BRICS. Es que pareciera también México que para México no ha existido otra relación, es como una relación de pareja muy tóxica. No ha habido otra pinche pareja principal, importante en esta vida, aunque nos han maltratado, golpeado, pisoteado, nos han quitado un medio territorio. Con Estados Unidos ya estamos aferrados. En los 2000 nos tocó a nosotros cuando estaba este bonito sueño del alba. A mí me Ujú. tocó, tengo ahí un diplomadito bonito de la UDG, de justo del proyecto del ALBA, en el 2006 lo tomé, o sea que en el 2006 todavía se parecía este ALBA. Y en ese momento, claro, estaba Calderón. Y lo que nos Ujú. dicen, uno de los países que está más rompiendo esta unión para que se haga realidad el ALBA es México. Claro, porque Estados Unidos lo mandó órale, truénalo. Ay, entonces, ay, y ahora es eso, ¿no? Y ahorita pudiera haber, no sé ustedes, quizá me salgo un poco, pero creo que es importante porque lo tocaron. Ok, está el tema del BRICS, pero que nos acercáramos otra vez entre latinos, omitamos Argentina, un paisote grandote, pero bueno, no lo vamos a tener que saltar porque pues mi ley no le va a entrar. Pero pues está Brasil, está Chile, pues está todo Sudamérica y Centroamérica. A ver, Centroamérica también tenemos que voltearlos a ver porque es una relación más, más intensa todavía que con Sudamérica. En cuestión humana es con Centroamérica porque tenemos el tema migratorio. Entonces, ¿cómo verían ay, creen que pudiera haber algo ahora con el liderazgo quizá de Claudia y aprovechando que está Lula? Que pudiera haber un acercamiento entre nosotros como latinoamericanos y porque yo creo que con China, es más, China yo creo que lo que dicen es que va a ser el gran beneficiado, porque por estas estupideces que está haciendo Trump, China va a decir, órale, mijos, aquel, vénganse conmigo. Yo sí hago tratos limpios y los respeto. O sea, Estados Unidos es que cómo es increíble que todavía dice que China juega sucio.
Perdón, dijo el que viola los tratados, ¿no? Pues sí. Sí, está muy Pues, interesante eso. Fíjate, A un ver. poco regresando a lo que estabas comentando respecto al boicot que se está haciendo en Canadá, también se ha promovido mucho el boicot aquí en México, pero más también en territorio estadounidense por los migrantes mexicanos acá, ¿no? Mm, Entonces, sí ha habido una hermandad importante, sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta que estamos llenos de Estados Unidos aquí. Entonces, es como cuando a la cajetilla de cigarros le pones el pulmón necrosado, y ya no importa, pues tú vas a seguir fumando, porque no ya. importa que tengas ahí la imagen de tu pulmón hecho una bola morada, no importa, pues porque ya hicieron el daño, digamos, ¿no? Ya hay un daño importantísimo. El consumo más grande de Coca-Cola lo tenemos en México, en Chiapas, ¿no? Ah, sí, A sí, los sí. bebés, a los bebés indígenas, lo que le dan es Coca-Cola, porque no hay agua tampoco. Entonces, Y porque habría es que más barata entendernos que la un leche. poco y es más barata incluso que el agua, pues si no hay agua Sí, sí, tampoco, sí. ¿no? Entonces, es terrible, pues, el grado de dependencia que tenemos de Estados Unidos, de modo que nuestro boicot sería en realidad también en detrimento de nosotros mismos, ¿no? Mm. Entonces, habría que tener cuidado con esos boicots, que claro que se tienen que hacer, pero también empezando a impulsar sin duda lo hecho en México. Creo que es un esfuerzo que también se está empezando a hacer con mucho cuidado, porque sabemos que tenemos al enemigo en casa, está este amor romántico tóxico, que es el tipo con el que dormimos, o la tipa con la que dormimos, ¿no? Y que está a un lado y no nos podemos mover mucho porque se da cuenta que nos levantamos y nos fuimos y nos va a perseguir con lo que sea, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, creo que lo tenía muy claro también AMLO, lo tiene muy claro nuestra presidenta ahora, ¿no? Está teniendo mucha cautela, a veces un poco más de la que quisiéramos, Mm. pero tiene que tomar decisiones, ¿no? Entonces, no es tan fácil estar en los zapatos de una persona con ese nivel de decisión en este momento, no es nada fácil. Y sin embargo, sí se están detonando algunos proyectos como esto de los semiconductores con el proyecto Kutsari, que me parece muy interesante, justamente porque los semiconductores lo vemos en todo nuestra vida cotidiana, ¿no? Y digamos que se está apostando al diseño de los semiconductores, ¿no? Que es realmente en donde está el valor agregado de esa industria. Entonces, y además no tendríamos capacidad para producirlos porque no tenemos todas las tierras raras que tienen otros países como China, por ejemplo, o el propio Estados Unidos. Entonces, se le tiene que apostar, digamos, a este proceso de industrialización digamos, en la factibilidad de lo posible, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar, cómo vamos a llegar y poco a poco. Y también nos tenemos que acercar de manera estratégica a otros mercados también en la factibilidad de lo posible, ¿no? Recordemos que el TEMEC nos ata de manos para no tener ningún tipo de vínculo o el menor vínculo con otros países, especialmente con China, ¿no? De quienes depende incluso Estados Unidos. Entonces, al verse Estados Unidos tan vulnerado por China, pues la forma de presionar es truncando las relaciones comerciales con otros países. Pero China ya está muy afianzado también en este proyecto de los BRICS, ¿no? Lleva desde el 2006 los BRICS, justamente en este periodo de Calderón, ¿no? Ujú, En donde ujú. también se trunca el ALBA y que al final pues sí se va consolidando otro grupo importante, ¿no? Que son los BRICS y que hoy justamente pues son un bloque importantísimo, ¿no? Como decía Josa, pues tiene más del 50% del PIB a nivel nacional, a nivel mundial, perdón, ¿no? Entonces, es muy importante lo que está logrando el BRICS, muy importante, y tendríamos que acercarnos. Sin embargo, en este momento, al menos con el TEMEC encima, no podríamos.
¿no? O tendríamos que hacer ciertas escalas o ciertas intermediaciones para podernos filtrar un poco comercialmente con ellos. Pero tenemos la posibilidad, digamos, ahora, que va a ser muy abrupto, en caso de que Estados Unidos viole el Tratado de Libre Comercio con estos aranceles que nos está queriendo imponer, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que responder con la misma fuerza, como lo está haciendo muchos otros países que están reaccionando a las acciones de Estados Unidos con estos aranceles. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Ya lo mencionó en algún momento también la presidenta. Bueno, pues a un arancel, pues habrá una respuesta de un arancel igual, ¿no? Entonces, ahí ya estaríamos en frente de una violación flagrante del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y en ese sentido nos podríamos empezar a escindir del tratado, ¿no? Que vendrían, por supuesto, consecuencias en el corto y mediano plazo fuertes para México, muy fuertes. Sin embargo, tendríamos por primera vez la oportunidad de generar nuestro propio modelo de industrialización. Tendríamos por primera vez la posibilidad de fortalecer de manera más eh, sólida el mercado interno, ¿no? Fortaleciendo desde nuestras pymes las economías sociales solidarias, nuestra transferencia tecnológica de algunas empresas hacia acá, tendríamos la capacidad de tener una rectoría del Estado más clara, ¿no? Que ahorita ha sido bastante parcial, aunque estos dos, el sexenio pasado y lo que va de se ha tratado de mantener esa idea de la rectoría del Estado. Podríamos ahora sí, y lo tendríamos que hacer, ¿no? No solamente podríamos, sino que lo tendríamos que hacer, porque sería la única posibilidad de que nuestra economía no se mermara de manera importante. Entonces, digamos que tenemos este escenario en el que nos encontramos, en donde si se sigue el TEMEC, podríamos seguir siendo los que somos, dependientes patio trasero. prácticamente de Estados Unidos, ¿no? Y tratar de sí ir consolidando algunos de los proyectos que tenemos para fortalecer el mercado interno y la independencia tecnológica, se podría hacer poco a poco. Sin embargo, pues el peligro es que sigamos cayendo en esta dependencia tecnológica que hemos tenido desde hace muchas décadas, ¿no? O está el otro escenario en el que nos salimos del TEMEC, ¿no? Y que podemos hacer una diversificación de nuestro mercado, donde podemos empezar a consolidar nuestro mercado interno. Pero podría haber otro escenario que yo creo que es el peor, que es permanecer en el TEMEC con aranceles, ¿no? Que eso también podría pasar. Es decir, tendríamos el yugo del TEMEC, con todo lo que eso implica, con las restricciones hacia otros mercados y demás, pero además sumándole los aranceles que Estados Unidos nos quiere imponer constantemente y con el terrorismo con el que ha estado funcionando el gobierno de Trump, ¿no? Manteniéndonos así, bueno, les voy a alargar otro mesecito y les voy a alargar otro mesecito, pero ustedes responden a lo que yo quiero. Sí, Y sí, van pura reforzar amenaza, la puro frontera, chantaje, ¿no? terrorismo comercial, ¿no? Oye, Betty, escuchándote, me sonó un poco estas tres opciones que hay, que hasta pudiera hacerse un tipo lo que pasó como con Inglaterra con lo del, ay, se me va el nombre cuando se sale de El Brexit. Brexit. el Brexit, un telecansit, o sea, Temexit. estaría hasta, creo que sería hasta un buen ejercicio que lo hiciera el gobierno, es así. A ver, efectivamente, si tú ya a un tratado de supuestamente libre comercio, tú me estás poniendo aranceles, entonces tú ya no estás hablando de libre comercio. Y aparte, dos, nunca realmente tú, como parte tratante, estuviste en situación igual. Tú tuviste siempre desde un principio ventaja y corriste con ventaja durante todo este tiempo. O sea, yo creo que si el gobierno trata de hablarnos claro a todos los ciudadanos de que entendamos que también José se lo escuchaba en otra entrevista.
el Tratado de Libre Comercio nos trajo la obesidad, una de las peores epidemias que hemos tenido aquí en México. O sea, tú también lo dices, somos primermundistas en consumo de refresco aquí. Entonces, realmente los escucho y lo que estoy viendo es que no nos está trayendo ningún beneficio seguir con esta relación de maltrato, de matrimonio que realmente él sale más beneficiado, porque decía cosas así, ponemos aranceles por una manera de reaccionar fuerte, pero realmente es un rasguño lo que le hacemos. ¿O de qué otra manera pudiéramos presionar, Josa, a Estados Unidos con este tema del tratado? O mejor ya sentarnos a pensar si irnos o seguir ahí. En el fondo, lo que yo creo que estamos obligades a discutir, tiene que ver con el proceso de qué tipo de país queremos, cuál es nuestro proyecto de país. Y ahora por las condiciones internacionales en las cuales se está dando, me parece que es cada vez más inviable mantener, número uno, la idea de un tipo de economía de industrialización orientada a las exportaciones, al menos tal y como se había construido durante la década de los 80s, 90s, los 2000s. Creo que ahora esa relación de integración económica con Estados Unidos no nos ha beneficiado y cada vez se ve más complicada de mantener porque para seguir con ese vínculo nos van a pedir cada vez más cosas y como bien decía Beatriz, nos van a estar imponiendo su agenda. O sea, por ejemplo, este tema de que se manden 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte para hacer cosas que pide Donald Trump, me parece que desde ahí ya estamos cediendo nuestra soberanía nacional, porque ya Mm. estamos haciendo cosas que nos piden gobiernos extranjeros. Y respecto al tema del fentanilo, pasa lo mismo. Es decir, nos piden que luchemos más en contra del crimen organizado, etcétera, pero en su país no se está moviendo ni un solo centavo para reducir el consumo de fentanilo, ¿no? Creo que ahí hay un tema muy fuerte de crisis civilizatoria al interior de los Estados Unidos y no se están haciendo cargo. Y por otro lado, el tema de las armas que trafican desde Estados Unidos a nuestro país, Donald Trump no hizo ni un solo compromiso respecto a regular el mercado de armas y de perseguir a los exportadores de armas con las cuales se asesinan mexicanos en esta parte de nuestro país. No hubo ni un solo compromiso respecto a ese tema, ¿no? Entonces me parece que sí es un asunto muy delicado que en el fondo tenemos que discutir qué tipo de país queremos, qué tipo de democracia también vamos a estar impulsando de acuerdo a nuestras propias especificidades, qué tipo de economía con características mexicanas vamos a estar desarrollando. Y yo creo que es ahí donde tenemos que ver, ¿no? Mientras tanto, uno de los temas que yo creo que va a ser crucial es también no solo centrarnos en el desarrollo de nuestra industria, sino también recuperar nuestro campo, porque el campo quedó devastado durante la época neoliberal, de tal manera que ahora solo representa 5% del PIB global de México, ¿no? Cuando antes representaba 20%. Ahora el campo es clave para garantizar nuestra soberanía alimentaria. Y este tema es muy importante porque desde que entró el Tratado de Libre Comercio, se inundaron nuestros mercados de productos chatarra. Entonces ahí hay un Mm. tema muy fuerte porque el consumo de Coca-Cola, etcétera, se disparó. Más o menos los datos que yo había revisado para una investigación que estuve haciendo era muy, muy, muy dramático, ¿no? Más o menos el consumo de litros de Coca-Cola al año en Estados Unidos es cerca de 150 litros al año por un ciudadano promedio de Estados Unidos. En México, más o menos es aproximadamente de 300. Es decir, el ciudadano promedio de Estados Unidos consume el doble de lo que se consume en Estados Unidos. Pero lo peor está en Chiapas, justo lo que decía Beatriz.
el ciudadano promedio de Chiapas consume cerca de 850 litros al año de Coca-Cola. Entonces ahí estamos hablando también de una colonización de un tipo de consumo, de una forma de consumir que se relaciona con el American Way of Life. Es decir, la importación no solo de mercancías, sino también de formas socioculturales que estructuran patrones de vida que son profundamente nocivos para nuestro propio pueblo, porque proliferó desde ahí la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Eso generó una serie de situaciones que vulneraron la ciudad, la salud de nuestra población. Y creo que ahí es donde tendríamos que tomar en serio esta idea de intentar incluso plantearlo en esos términos, hacer una especie de arancel cultural al American Way of Life, para recuperar más bien nuestras formas de vida, proteger nuestras formas de vida y reivindicar el buen vivir que ya nuestros pueblos ancestrales tenían. Por ejemplo, el tema de la milpa, que precisamente se abandonó cuando llegó el Tratado de Libre Comercio. Se generó, digamos, un abandono de un tipo de consumo y de dieta que garantizaba, digamos, un balance energético en nuestros cuerpos. Con el Tratado de Libre Comercio, eso se minó y generó una creciente epidemia de obesidad. Entonces creo que podríamos buscar generar este tipo de arancel sociocultural al American Way of Life y reivindicar mejor nuestras formas de lo que podríamos llamar nosotros desde nuestras propias raíces, desde nuestra economía moral y desde nuestra economía centrada en el humanismo mexicano, el buen vivir. A ver, Josa, claro, yo comparto eso que tú dices y lo que también dice Betty, pero el ciudadano de Chiapas no es porque no consume Coca-Cola porque esté emulando un estilo de vida norteamericano, es por, como dice Betty, es porque sale más barato que el agua. O sea, mucho de la porquería alimenticia americana que ha permeado aquí también es porque es más barata. Es que ese es el problema, que es más barata que el kilo de huevo y que llena más. O sea, Claro. ¿no? Que al final, Sí. claro, la Coca-Cola los infla, entonces les da esa sensación de que están llenos, no, es terrible, pero es que ese es el problema, ¿no? No, no, y, o sea, no es, en el caso de estas personas, o o mucho trabajador que uno ve en las mañanas que están a las 6 de la mañana con unas exigencias laborales terribles porque pues trabajan, ya sabes, de sol a sol, pues están con su coca para poderse, porque claro, le sale más barata la pinche coca, perdón por el francés a ustedes y los que nos escuchan, pero igual y lo edito y lo quito, que un café, ¿no? Que el café. Sí. Ahora, luego te venden en la calle que es mejorcito el cafecito ahí soluble, pero luego le ponen un montonal de azúcar. Entonces, es que está muy, o sea, efectivamente, como dicen ustedes, a ver, ahora sí que tiene que haber una política de Estado en cómo nos vamos a reorganizar económicamente, ¿no? E insisto, y creo que si a la ciudadanía la involucran con este tema, que nos involucran con este tema del TEMEC, de a ver, que sean muy claros. Ahorita nos están chantajeando con A, B, C y nos están diciendo esto y esto y el otro. Y estamos perdiendo pues llevarlo a la urna. Y claro, siempre van a estar los conservadores vendepatrias que van a decir, no, por favor, Trump, no, haznos un estado más, por favor. Porque de esos, Eso es pues, un estado. desde que nos independizamos Hazme un está, hijo ¿no? más. Ahí fueron a rogarle a Maximiliano, ahora le van a rogar a Trump. Ya había Verastegui, ya todos, ándale, por favor, no, sí, Sí. México, todos guadalupanos y queremos ser un estado más, ¿no? Este, pero bueno, ya para un poquito para ir cerrando. Hay una cosa que me quedo, que le escuché mucho en varios lados y que yo creo que mucha gente se está preguntando y me encanta hasta el término, tierras raras. Ándale, está fascinante, ¿no? Porque ahorita estaba escuchando que ya ves que por decreto ya dijo
Trump, ya se acabó la guerra con Ucrania, ya hablé con Putin, ya me puse de acuerdo en el teléfono, es más, por Zoom en corto, y ya, y a Ucrania le están avisando que ya se acabó, ¿no? Porque a Ucrania no lo invitaron a partir, o sea, ya se acabó el mitote. Pero lo que dicen es que, claro, lo que va a obtener mucho Trump a favor es el acceso a las tierras raras ucranianas. Pregunta, ¿México no tiene estas tierras raras y turbias o nada más son mágicas? ¿En qué consisten estas tierras raras, chicos? Mira, pues no tengo todo el contexto de todas las tierras raras, pero en términos, por ejemplo, de lo que hablábamos de los semiconductores, Ujú, eh, México solamente produce uno de ellos de manera importante, que es la plata, ¿no? mm, China produce 10 de esas tierras raras, 10 de 13 de los componentes que requiere el semiconductor. 10 de 13. Estados Unidos y Rusia producen 4, ¿no? Mientras otros países, incluso Perú produce 3, Australia, Argentina tiene otros, Marruecos, digamos que están dentro de todo el mundo, pero si alguien pudiera ser mucho más autónomo en ese sentido, sería China, ¿no? Y Estados Unidos, como bien lo ha mencionado en otras ocasiones Josa, que ahorita lo puede profundizar, está buscando otros territorios donde hay también tierras raras, ¿no? Como Mm, Groenlandia, justamente es, mm, o Ucrania, ¿no? Que ujú. dijo Trump, bueno, pues yo ya invertí en ti, yo no recuerdo exactamente la cantidad de millones que dijo, bueno, pues ahora, digamos, la forma de cobrarte va a ser con tus tierras raras, mijo, ¿no? Entonces, digamos que Estados Unidos está claro en que necesita recursos naturales para Ujú. fortalecer su tecnología, ¿no? Y también está en claro en que no los tiene él, ¿no? Ah, ok. Y que requiere de tenerlos y por eso su afán colonizador imperialista hacia otros países, ¿no? Y en cambio, China tiene muchos de esas tierras raras. Entonces, Mm, ahí también radica la impotencia que tiene Estados Unidos por esta guerra comercial con China, porque sabe que China tiene también muchísimos recursos, no solamente naturales, materiales, humanos, para hacerle frente a Estados Unidos y que además eh, ha mantenido una relación comercial no coercitiva con el resto de los países, ¿no? Que a diferencia de Estados Unidos, con la política del miedo, ¿no? El castigo, la el garrote. coerción, la Ujú. obligación, el garrote, ¿no? La política del garrote y del miedo, como decías, en esta relación tóxica en la cual nos encontramos con Estados Unidos, del violentado, ¿no? El violentado que siempre además funciona con el miedo. Entonces, justamente tenemos ese miedo también importante de ya no depender de Estados Unidos. Que eso también es otra cosa, ¿no? Hablando de lo que tú decías en el bloque anterior, pues que a nosotros sí nos pegaría durísimo, pero también hace poquito salió un estudio de la UNACH en el que si bien sí se establece que, bueno, dependemos nosotros del 3 al 4% de nuestro PIB de las remesas y en caso de que nos devolvieran a nuestros migrantes, pues bajaría a lo mejor hasta el 2%, porque tampoco es que regresen a todos los mexicanos, ¿no? Estados Unidos no tiene ni la capacidad para regresar a tantos migrantes, o sea, también eso es irreal, ¿no? Eso no va a pasar, ¿Qué, no qué, va qué, a, no va qué? a regresar a todos los Eso, Betty, por favor, porque ese es otro tema que tiene a muchos acalambrados. Es que el tema de las remesas y eso es que los va a regresar a todos y qué vamos a hacer o sea, humanamente es imposible, sería hasta un costo demasiado caro, ¿no? Para Estados Unidos. Claro, los que podrían regresar, por ahí sacaron un documental en el que dicen, es irreal que quieran pensar en que van a sacar a 40 millones de mexicanos más los migrantes que están allá en Estados Unidos. O sea, lo más que podrían sacar sería entre 1 o 2 millones de migrantes, en Mm, una exageración, ¿no? ah, Entonces, si eso pasara, digamos, también les decía que había un estudio reciente de la UNACH en donde dice,
si saca muchos migrantes, el PIB de Estados Unidos va a disminuir en un 7%, porque se disminuye la fuerza de trabajo que tienen dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, también Estados Unidos no está, o sí lo está midiendo, pero es mucho bluff, ¿no? Actúa como el violentador, actúa como ese personaje violento que trabaja con la política del miedo, ¿no? De crear shock para que tú actúes, ¿no? Y entonces nosotros estamos sobreactuando tal vez hacia ese miedo que tenemos, ¿no? Un miedo, sí, fundado en muchas, por supuesto, en gran medida, ¿no? Pero que ahorita tendríamos justamente la capacidad de empezar a pensar en un mercado mucho más sólido de manera interna, ¿no? Por también el momento histórico que está viviendo Estados Unidos de una pérdida de hegemonía importante a nivel mundial, ¿no? En donde todas estas medidas justamente nos están aclarando que quieren el MAGA, ¿no? El Make America Great Again, porque entonces ya no son tan grandes como ellos pensaban, ¿no? O como ellos daban Se siempre, ¿no? autopercibían. Claro, entonces ellos mismos dicen, ah, pues hay que hacer América otra vez grande, entonces ya no son, ¿no? Hay también una autopercepción de que ya no son tan grandes, ya no son tan importantes. Y entonces ahorita está poniendo en shock al mundo para que digan, ah, ve cómo sí soy importante, ve cómo sí estás hablando, de lo único que hablan es de mí y de lo que estoy poniendo y del shock que les estoy creando, ¿no? Pero digamos que situándonos un poco más, ¿no? Y hablando de esto de las tierras raras, Estados Unidos no tiene autonomía en eso, ¿no? Así como no tiene autonomía tampoco tecnológica ni en fuerza de trabajo. Estados Unidos depende por su propio modelo, el modelo que ellos mismos han estado fortaleciendo por años de globalización, terminó dependiendo muchísimo de otros países. Y entonces, pues es ahí donde podemos encontrar nuestra beta también para salirnos de este infierno de la relación tóxica que hemos tenido con Estados Unidos, ¿no? Que las Sí, diosas así lo dispongan. Josa. sí, bueno, muy rápidamente sobre el tema de tierras raras. Ujú. Yo lo que he investigado es que se les llama tierras raras porque el proceso de extracción es complejo, ¿no? Entonces, Ah. es, digamos, una cuestión de que no están como los yacimientos de plata, oro o petróleo todo junto y Ah. que eso, digamos, puede llevar a que en algunos lugares ponga ciertas plataformas o ciertas mineras y eso genere un negocio viable, ¿no? Están como muy distribuidas en diferentes regiones y es muy difícil encontrarlas a nivel global concentradas para ahí, digamos, concentrar y hacer un proceso de extracción que vuelva económicamente viable el proyecto, ¿no? Entonces, ¿en dónde están concentradas de una forma que permite precisamente generar toda una industria en torno a ellas? En China, Groenlandia y en otros países, ¿no? También estaba viendo que en Vietnam, Rusia, pero en el caso de China es donde más han crecido, digamos, todas estas industrias en torno a las tierras raras, de tal manera que se concentra cerca del 80% del procesamiento global de las tierras raras en China. En China. 80%. Entonces China tiene un liderazgo gigantesco en esta materia. Ellos, como bien decía Beatriz, tienen esta capacidad de autoabastecerse para producir toda su industria de muy alta tecnología. Y en este proceso de guerra comercial que se desató desde la primera administración de Trump, que siguió Biden y que ahora en la segunda administración de Trump se va a recrudecer, China respondió a los Estados Unidos ya no vendiendo tierras raras. Entonces, eso generó que Estados Unidos tuviera que hacer una serie de juegos geopolíticos y dentro de estos juegos geopolíticos está Groenlandia, que Groenlandia concentra, de acuerdo a diferentes geólogos, cerca del 25% de las tierras raras del mundo. Eso es lo que se cree. Entonces, en realidad, ese juego de intentar tomar el control de Groenlandia, que además Estados Unidos ha estado ocupando Groenlandia desde la Segunda Guerra Mundial, es Ujú, decir, ujú. cuando fue la Guerra Mundial, para evitar que los alemanes pudieran desde Groenlandia luego llegar a Canadá y de Canadá a Estados Unidos, mandaron bases militares.
y ahí ocuparon Groenlandia. En los años 40, ya después se quedaron algunas bases, etcétera, y ahora con el derretimiento, digamos, de los grandes glaciares y el proceso de calentamiento global, todo el mar Ártico se va a convertir en una nueva ruta comercial a nivel global. Entonces, Estados Unidos, y lo dijo Trump, por un motivo de seguridad nacional, necesitan controlar Groenlandia y no descartaban el uso de la fuerza. Y en este proceso se entiende que es por las tierras raras, se entiende también que es para controlar ese flujo marítimo de comercio que ya se va a abrir por el tema del calentamiento global, y eso ha hecho casar a un país de la OTAN, que supuestamente es un país aliado, en este caso es Dinamarca, y Estados Unidos pues ya le dijo, si no me das Groenlandia, no descartamos el uso de la fuerza. Entonces eso está generando una situación en la cual va a haber una configuración del orden global. Yo veo que Estados Unidos tiene un profundo desprecio, al menos con Trump en la cabeza, hacia Europa. Yo creo que ellos ven a Europa como un jugador de muy bajo nivel en comparación con Rusia y en comparación con India China, quizá, ¿no? O China. en comparación con India. Me parece que para Estados Unidos Europa no tiene la menor importancia geopolítica, es un lastre. Estados Unidos le tiene que estar protegiendo, digamos, a Europa su seguridad continental frente a Rusia, porque los europeos no tienen la capacidad militar de enfrentarse a Rusia. Y ya no quiere Entonces, Estados Unidos tampoco meterle lana a la OTAN. O sea, bueno, claro, Trump, ¿no? Es que claro, sí, y están y además cambiando todo. ideológicamente, yo veo que Trump es más cercano a Putin que a Sí, Macron. Entonces, por sí, ejemplo, sí, ahí sí, sí. creo que hay una transformación muy fuerte que se va a dar en el mundo. Yo no descarto el escenario en el cual la OTAN desaparezca. Yo creo que ese Mm. es un escenario que puede pasar en los siguientes años y que más bien los europeos se vuelvan más militaristas y que ellos traten de generar ejércitos más fuertes, tratando de enfrentarse a la amenaza rusa, y entonces eso genera una situación de que Europa busque tener un mayor peso geopolítico, pero tal y como están las condiciones, están muy atrás de China, están muy atrás de Rusia, están muy atrás de los Estados Unidos, son un jugador geopolítico, la verdad, sin mucha importancia, y creo que ahora la transformación que se va a ir dando va en el sentido de la creación de un mundo multipolar. Creo que Mm. en ese contexto va a ser muy importante también asumir el asunto de la migración, porque Estados Unidos, esa fue una de sus banderas, al menos de Trump, para impulsar su campaña, que tiene que ver con controlar la migración. Totalmente de acuerdo a lo que dice Beatriz, no se ve viable que en unos 4 años deporten a 40 millones de personas, pero lo que sí me parece que se puede generar es una situación de catástrofe en términos humanitarios en nuestra frontera, la frontera mexicana, porque el flujo de migración va a seguir. Es decir, la gente migra porque busca escapar de la pobreza. Claro. Es el caso de Centroamérica, el caso de diferentes países, de Sudamérica también. Son capaces de exponerse incluso a ser devorados por diferentes animales en Panamá, en esa En ese selva, trayecto. en ese trayecto. Son capaces de exponer sus vidas frente al narcotráfico, que los pueden depredar. Y bueno, llegan los flujos de migración, pasan por México, llegan a la frontera norte y va a ser cada vez más difícil cruzar. Yo recuerdo hace tiempo que fui a los Estados Unidos, platiqué con una persona que había cruzado para allá y me había dicho que más o menos cuando pasó le cobraron cerca de $4,000 el cruce, ¿no? Cuando mi tío cruzó una ocasión hace 20 años, o sea, más o menos en los años 80, eran $400. Ahora son cerca de unos $20,000. O sea, digamos, los costos se están incrementando. Va a ser muy difícil para la población que llegue, que quiera cruzar a Estados Unidos por la frontera que se va a militarizar. Estados Unidos va a generar un clima interno muy tenso, de tal manera que va a haber mucha autodeportación,
mucha gente va a sentir que vivir en ese país es inviable, entonces va a querer regresar. Y si México no tenemos un proyecto para crecer económicamente, para buscar, digamos, canalizar esta población en alguna actividad económica, etcétera, se nos va a venir una situación de crisis de seguridad nacional muy complicada, porque esta población se va a ir al narco. Sí, Entonces claro. sí va a ser un tema que necesitamos justamente pensar en el tipo de economía que necesitamos. Y bueno, creo que el proyecto, plan por México, creo que es el inicio de un avance en esa dirección y lo vamos a tener que materializar en unos cuantos años porque si no, nuestro país se va a poner en una situación invivible. Claro, y la cosa es que estas respuestas o estos proyectos tienen que ser de ya. Así O sea, es. porque si se piensan a largo, o sea, claro, que sean una visión a largo plazo, pero con una ejecutibilidad de ya, porque ya las amenazas están ahí. Claro. Chicos, ya, ahora sí ya estamos terminando este programa que digo, la verdad es que yo con ustedes puedo pasar horas y horas escuchándolos. Para los que nos estén escuchando, los dos compañeros que estuvieron acá compartiéndonos unos conocimientos son académicos, son investigadores, SNI, o sea, les estoy trayendo la crème brûlée de la crème brûlée, o sea, pero que son chidos, que realmente explican muy bien las cosas, ahora sí que como buenos docentes. ¿Cómo, antes de que ya pase la última pregunta, sus redes sociales, cómo los pueden encontrar quienes, no sé si tengan redes sociales, cómo los pueden encontrar, que usen más, Instagram, Twitter, que es, bueno, Twitter, me quedé, X. ex, no sé, Betty, tú, si ahorita estás Sí, pues activa o ahorita sí, no, sí, gracias. estoy activa sobre todo en Facebook, porque Ajá, también estamos haciéndole un boicot a X. ah, muy bien, muy bien. Justamente tenemos ahí a Elon Musk, ¿verdad? Pero pues Facebook es de Zuckerberg, ¿no? Sí, pues tampoco O es sea, que tengamos muchas opciones, o nos sí, podemos ir a las nuevas redes, chinas, chinas, ¿no? Las ajá, alternativas, aunque todavía están en chino. en TikTok, Pero bueno, o en TikTok. en TikTok. En Facebook soy Bettina Mingüera y me pueden agregar. Ah, Y en perfecto. X, aunque casi no lo veo, estoy como B Mingüer. Muchas gracias, Beatriz. Josa, tú. Yo en Facebook estoy como compa Josafat Hernández y en Twitter me pueden encontrar, bueno, en X me pueden encontrar como Josafat Hernández Cide. Entonces, si ponen eso, les va a aparecer mi Tu perfil. usuario y ahí me van a poder seguir. Y también tengo mi red social en Libro Rojo, que es la red social china, que surgió, digamos, como Eh, Digo, una libro forma rojo. así se llama Red Note y está en chino, pero está muy libro rojo. interesante, me encanta. Y bueno, ahí me Órale. pueden encontrar también como Josafat Hernández. Oye, hubo una serie china, ¿no? Que era algo así de Red Note o no sé qué, el libro rojo, pero era de No, esa asesinos era de seriales. Dead Note. Dead Ah, fue, Note. fue con, Ah, no, entonces esa no. con los chicos que hice esa asociación. Oigan, ya ahora sí que es la última pregunta. Yo sé que es muy pronto también, Trump le encanta hacer eso, ¿no? O sea, como que llegar y hacer teatro. Lo de él es el show y el teatro, y que quizá nos está asustando más a todos de lo que realmente deberíamos, o más bien es que Trump es impredecible. O sea, no. O sea, como puede ser que sí, puede ser que no. ¿Qué futuro a corto plazo ven o qué esperarían, qué reacción esperarían quizá por parte, dos, de nosotros, de los ciudadanos que podamos hacer, que pudiéramos hacer? Y, y la otra, ¿qué esperaríamos quizá por parte del gobierno frente a estas amenazas? Mira, yo creo que de manera interna sí podemos empezar a privilegiar lo hecho en México, ¿no? Ok, Empezar a pensar sí en mirar hacia adentro, empezar a fortalecer las MIPIMES, la economía popular, ¿no?
Creo que sí tendríamos que empezar a reforzar esta parte, empezar a no reproducir ese discurso de odio tan fuerte, ¿no? Respecto a esto que mencionaban de la migración, recordemos que también México ya dejó de ser solamente un país de paso, ahora es un país de destino. Y lo vimos también en esta parte de Oaxaca, Guerrero, donde se empezaron a hacer los proyectos prioritarios, Chiapas, ¿no? Ahí se albergó a muchos migrantes que quedaron ahí justamente por el trabajo que se ofrecía por los grandes proyectos prioritarios, ¿no? Especialmente por el CIT, ¿no? El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec absorbió mucha fuerza de trabajo migrante. Y era no porque estuvieran sustituyendo la fuerza de trabajo nacional, sino porque ya no había quien trabajar aquí. Se absorbió a prácticamente todos los que estaban disponibles para trabajar nacionales y entonces pues esa oleada también de personas migrantes que llegaban a la frontera se ocuparon en el proyecto prioritario del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Entonces, eliminar ese discurso de odio hacia el otro, porque el enemigo es otro, ¿no? El enemigo no es el migrante que viene en busca de una mejor vida, ¿no? Y Claro. que por infortunio suyo cayó aquí o en cualquier otro lado. Entonces, hay que apoyarnos porque son nuestros hermanos también, porque están en un proceso también de mucha violencia que han vivido. Eso no lo podemos reproducir, porque ese es el caldo de cultivo para el fascismo. Nosotros no somos fascistas, no vamos a caer en la extrema derecha, ¿no? Tenemos que reforzar esa idea de que el mexicano es solidario, eh, ancestralmente lo somos, ¿no? Ujú, Somos ujú. una cultura solidaria, amante del otro, cariñosa, fraterna, eso es lo que tenemos que seguir fortaleciendo. La idea de que el migrante tiene ese problema y que nosotros también fuimos migrantes y que todos lo Y que somos de somos y alguna forma, seguimos siendo, ¿no? todos lo somos de alguna forma. Entonces, sí, no reproducir eso, ¿no? Ni siquiera contra los propios estadounidenses, porque cada quien tiene su realidad y cada quien estará pensando lo que tenga que pensar, pero nosotros no somos así, no vamos a reproducir eso, ¿no? Eso Claro. como, digamos, de manera interna, ¿no? Como personas individuales que somos, pero también en colectivo y, digamos, desde el gobierno, uno, tenemos que cerrar filas con el gobierno, ¿no? Hoy más que nunca nos necesita unidos, eh, apoyando las decisiones, ¿no? Apoyando a este nuevo modelo económico que se ha venido desde el sexenio pasado, que me parece que eso es importante rescatarlo, por el bien de todos, primero los pobres, es un modelo económico, ¿no? Y que se tiene que analizar como un modelo económico tendiente al humanismo mexicano, ¿no? Entonces, tenemos que analizarlo más, tenemos que fortalecer ese tipo de medidas económicas para fortalecer el mercado interno, pero también tenemos que empezar a pensar en un nuevo modelo industrial y también agrícola, ¿no? De soberanía tecnológica y soberanía alimentaria importante, soberanía energética. Tenemos que pensar en nuestras soberanías y creo que el Estado mexicano tiene que ir reforzando esa idea también de manera ideológica muy clara en la población, para que también nosotros tengamos la conciencia de que tenemos que apoyar esta vez este proyecto, ¿no? Recordábamos hace poco justamente el fenómeno que sucedió con Cárdenas, ¿no? De vamos a nacionalizar el petróleo, ¿no? Ujú, Y la ujú. gente salió a apoyar eso, ¿no? Tenemos nuevamente que apostarle a la unidad nacional, apostarle a que sí podemos ser autónomos, a que sí podemos tener y mantener la dignidad nacional y también pues que tenemos que empezar realmente a ser soberanos como pueblo, ¿no? Creo que eso es lo que podríamos empezar a hacer de manera personal y también fortaleciendo al Estado, ¿no? Ya, bien interesante, Betty. Sí, 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 sí. Ahora sí que así como Estados Unidos hace su proyecto nacional de economía, pues México tiene que tener su proyecto nacional económico. Josa, para despedirnos, tú que nos compartes tus visiones. Sí, bueno, yo creo que ahora
viene una época de transformación muy acelerada. Creo que Donald Trump lo que viene a hacer es acelerar un conjunto de contradicciones que ya se están dando a nivel global, a nivel, digamos, de su propio país, y que eso tiene repercusiones en la División Internacional del Trabajo, en la organización de las diferentes expresiones políticas del mundo. Y creo que se viene una época de auge de las extremas derechas en diferentes lugares. Ya lo vemos en Europa, que está apoyando a AfD, que es En una Alemania. organización de extrema derecha en Alemania, que Ujú. precisamente busca tener una agenda antimigrante, pero al mismo tiempo evitar esta culpabilidad por haber generado en su momento pues, la Segunda Guerra Mundial y todo el exterminio que hubo de los nazis, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien como Elon Musk esté interviniendo en un proceso electoral de otro país, de manera impune, muestra que va a ser un personaje que va a estar interviniendo en diferentes partes del mundo. Entonces yo creo que uno de los temas que vamos a tener que ver es precisamente cómo se va a reconfigurar el imperialismo yanqui y qué mecanismos va a tener de intervención en otros países. Por ejemplo, la USAID, que era esta agencia que se usaba para financiar a mexicanos contra la corrupción y otro tipo de ONGs y de ACES para llevar la agenda estadounidense en otros países. Ahora eso se acabó, pero me parece que ahora la forma de intervención va a ser por un lado, mucho más dura en las negociaciones bilaterales, es decir, Trump poniéndole, digámosle, así, una ultimátum a los gobiernos para que se dobleguen. Lo hizo con Panamá, lo está haciendo con México, en cierto modo lo está haciendo también con Colombia, y así sucesivamente. Va a ser una estrategia de negociación bilateral Mm. para amenazar y que se consiga de parte de él lo que pide. Por otro lado, creo que van a estar apoyando organizaciones de extrema derecha. En este caso, Elon Musk va a ofrecer toda su aparato de algoritmos, que busca visibilizar cierto tipo de discursos, invisibilizar otros, y ahí vamos a verlo seguramente en las elecciones intermedias de México, apoyando a grupos de extrema derecha, que aquí ya existen, que afortunadamente no se han logrado reorganizar, etcétera, pero seguramente va a intentar perfilar posiciones tipo Milley, que defienden, Mm. digamos, básicamente un neoliberalismo que se convierte en entreguismo puro y duro, ¿no? Es decir, Estados Unidos hace aranceles, pero por ejemplo, Milley lo que hace es entregar su economía al mercado internacional. Ese es el perfil que quiere Donald Trump, puros gobiernos títeres y traidores de su país. Mm. La forma en cómo podemos evitar estos escenarios es, como dice Beatriz, fomentando unidad nacional, respaldando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que ha sido una gran presidenta, que ha hecho grandes procesos de unidad nacional en todo el país. No la tiene fácil y precisamente por eso tenemos que apoyarla. Y por otro lado, también nosotros como pueblo, consumir más local, consumir de manera más local los productos internos, fortaleciendo nuestro campo, fortaleciendo nuestra economía y pensar precisamente en qué tipo de país necesitamos para poder avanzar en esta creación de un nuevo modelo económico, porque ahora es una necesidad histórica. Si no, vamos a terminar sucumbiendo y vamos a terminar desangrados de parte por esta relación tan compleja con Estados Unidos. Chicos, les agradezco mucho, Josa, Betty, realmente por este programa, nuestro primer programa de economía, con economía, geopolítica, historia, todo lo que sea necesario para poder explicar todo este tema que tan complejo. Y la verdad es que en verdad les agradezco que formen parte de este equipo de la Caja de Pandora. Y para todos los que nos escuchan, si les gusta, compartan a todas las personas que crean que les pueda interesar este tipo de contenido en la Caja de Pandora, porque esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Y bueno, nos estamos aquí escuchando. Cuídense, les mando un beso, un abrazo. Los quiero. Bye. Gracias, Lore, Gracias, gracias. Un placer Un bye. estar aquí, abrazo. Lore.